Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Robert Vega y estamos aquí en Un Tiempo con Dios. En Primera de Juan, la palabra del Señor dice, capítulo 2, versículos del 1 al 6, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción fácil de entender, un lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y oiga bien ahí, si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma o alguien dice, yo conozco a Dios, pero no obedece, y otra vez la palabra, obedece, obediencia, los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y oiga bien, el versículo 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nadie puede obedecer a Dios por sí mismo. Si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tendrá victoria sobre el pecado y por ende no podrá obedecer a Dios. Imposible que una persona pueda obedecer a Dios si no tiene el Espíritu Santo viviendo en él. La prueba de que realmente conocemos a Dios se basa no en que no pequemos, sino en que cuando pecamos nos duele. Te duele pecar. No que no peques, sino que cuando pecas, te duele pecar. No sé si no les ha pasado a ustedes que cuando ustedes pecan, le duele pecar. Antes, cuando nosotros no éramos convertidos al Señor, pecábamos deliberadamente y no nos importaba y lo hacíamos con tranquilidad. No nos importaba. ¿Por qué? Porque no teníamos la mente de Cristo. No teníamos la vida de Dios en nosotros. Por eso no nos dolía, pero ya cuando nos hemos entregado al Señor, nos duele pecar. Esa es la diferencia. No practica el pecado. Cuando yo practico algo es que yo lo hago, lo practico. Pero cuando soy nacido de nuevo, no lo practico, sino caigo por error. Ahí está la diferencia en palabra. Ahora, tenemos que entender que la obediencia es un fruto del Espíritu Santo. El amor y la obediencia al Señor son inseparables. Cuando usted ama a una persona, usted quiere, cuando lo ama de verdad o la ama de verdad, usted quiere complacerla o complacerlo. Pero por error muchas veces usted le falla a esa persona, le duele porque ama a esa persona, le pide perdón, restaura la relación y usted vuelve a estar en paz con esa persona y con usted mismo. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. El Espíritu Santo también en la Biblia se le llama el abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros el Espíritu Santo después que lo tenemos. Nos sella, dice la Biblia, que nos sella para el día de la redención. Ahora, en Romanos capítulo 8, del 12 al 14, dice la palabra, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están ustedes obligados. Pues si viven obedeciéndola, morirán.
Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Oiga bien, si en esta tarde usted se ha dado cuenta a través de la palabra del Señor y siente convicción del Espíritu Santo de que no es un hijo de Dios, usted necesita tomar una decisión esta misma tarde. Necesita tomar esa decisión porque es la decisión más importante que usted puede hacer en esta vida. La vida es corta y necesitamos tomar una decisión en cuanto a la salvación de nuestra alma. El Señor dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso somos todos nosotros. Él vino a darnos vida eterna. Fíjese lo que dice Romanos 10, capítulo del 9 al 11, versículos del 9 al 11. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Qué hermosa palabra. Tienes que confesarlo públicamente. Hay mucha gente que dice, no, ya yo he hablado con Dios en privado y me he entregado, pero la palabra del Señor dice que públicamente tienes que confesar para que el mismo infierno escuche que tú eres un hijo o una hija de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Y dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Escúcheme bien. El deseo del Señor y del apóstol Juan es que ninguno de sus hijos peque. Pero ellos sabían que era imposible que no pecaran o que no pecáramos. Entonces nos da la salida. Porque dice el versículo 1 dice: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Él es el verdaderamente justo. Hay una seguridad de perdón para los hijos de Dios cuando nos arrepentimos de todo corazón. Hay muchas personas que no se perdonan ellos mismos. No se perdonan ellos mismos cuando Dios ya los ha perdonado. Hay muchos hijos de Dios que cargan una culpa del pasado cuando Dios ya los ha perdonado. Entonces el problema radica en nosotros, no en Dios. Creamos la palabra de Dios y lo que dice aquí y vivamos por esa palabra. Concluyo con esto. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Oiga bien. Y está sentado en el lugar de honor. Qué bello. A la derecha de Dios, e intercede por nosotros. El Señor intercede por nosotros. Como usted ha podido ver a través de las Sagradas Escrituras, la diferencia que hace el Señor entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Si usted no da frutos de arrepentimiento, la Biblia dice que demos frutos de arrepentimiento. El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Los frutos tienen que verse, no la perfección. No estoy hablando de perfección. La palabra no habla de perfección, porque fíjese que dice que también si fallamos, el Señor nos da una salida, nos perdona. Estamos hablando de una vida rendida a Dios.
totalmente, que dé frutos reales de arrepentimiento. La única manera de obedecer a Dios y de vivir una vida agradable a Dios es solo teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros. Si no lo tenemos morando con nosotros, no hemos nacido de nuevo. Solamente tenemos una fe intelectual. La fe intelectual no funciona. Es una fe de aquí, de adentro. Una fe del corazón. Que tú sientes la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo contigo. Y sabemos que somos perdonados. Que hemos sido perdonados y seguiremos siendo perdonados. Porque Dios nos tiene en el hueco de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. El Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar en su palabra y a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios los bendiga y gracias por compartir aquí en Un Tiempo con Dios. Hasta la próxima.